Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén escuchando este programa en Spotify o nos estén viendo en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que nos incumbe absolutamente a todos y creemos que todos tenemos algo que trabajar al respecto de nuestras emociones. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar y cómo lo vamos a tratar, Ceci? Hola, yo soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la inteligencia emocional, sobre qué es la inteligencia emocional, qué elementos lo conforman y cuáles son los beneficios para que allá en casa puedan tomar nota y fortalezcan su inteligencia emocional. Es bien importante que seamos honestos y reconozcan si ustedes necesitan tal vez trabajar un poco su inteligencia emocional o conocen a una persona que le es bien importante trabajar alguna de sus emociones, ya sea el enojo, la tristeza, la frustración, la ansiedad, cualquiera en todos sus rubros o el excesivo amor que siente por alguien. Este es el capítulo adecuado para esta persona. Envíenselo. Es el consultorio número 1 de Crecer Terapia Psicológica en el centro de la ciudad de Puebla, México. Comenzamos. Hoy vamos a hablar con nuestra audiencia sobre la inteligencia emocional, que es esta capacidad humana para sentir, experimentar, reconocer las emociones de las demás personas, modificar nuestros estados anímicos y controlar aquello que estamos siguiendo. Entonces, para que las personas allá en casa se den cuenta si su inteligencia emocional es grande, deberían de preguntarse: ¿soy capaz de reconocer de manera general mis emociones? ¿Cómo se están sintiendo en este preciso momento? ¿Pueden sentir o reconocer las emociones de los demás? Ya sé cuando la gente se enoja, ya sé cuando está triste, y pueden actuar al respecto. Pueden también modificar sus estados de ánimo. Si es que me siento enojado y de pronto puedo cambiar el foco de mi atención hacia algo que me pueda poner de buen humor. Puedo controlar o enfocar mis emociones de tal manera que me ayuden a lograr mis metas. Bueno, todo eso nos podemos preguntar para saber si tenemos inteligencia emocional, que de hecho, como vamos a estar analizando, es un mejor predictivo sobre el éxito en la vida que pueden llegar a tener los individuos. Es decir, si tengo una alta inteligencia emocional, si puedo controlar mis emociones y también afectar las emociones de los demás, entonces muy probablemente mi éxito en la vida puede ser mucho más fácil que si no lo pudiera hacer. La inteligencia emocional es muy importante, ya que es la base de nuestro bienestar psicológico, el saber interactuar con nuestras emociones, primero identificarlas, interactuar con ellas, decidir cuánto tiempo me voy a quedar en esta emoción, ya que me di cuenta que tal vez estoy triste, enfadada, siento miedo, tristeza, asco, ¿no? O sea, cosas agradables, desagradables. Nos permite identificar, también decidir cuánto tiempo nos vamos a quedar en esa emoción, a qué emoción nos podemos cambiar y cómo mejoraría si pudiéramos gestionar estas emociones. La importancia de la inteligencia emocional pues es ese equilibrio que nos puede dar en las interacciones sociales, laborales, familiares y con nosotros mismos. Tenemos que reconocer por qué tenemos nuestras emociones y para qué nos sirven. Por ejemplo, ¿ustedes son capaces de distinguir cuando se están enojando o cuando otra persona se está enojando? Pronto la tristeza tiene una función en nuestro organismo, la alegría tiene una función diferente, la culpa tiene una función diferente. Es decir, cada emoción o cada sentimiento, en cuanto más complejo sea, regularmente termina afectando la manera en que reaccionamos ante nuestro ambiente. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que venga un cliente y yo esté molesto, que si venga un cliente y yo estoy contento, o venga un cliente y yo estoy triste. En cada ocasión voy a tratar al cliente lo más seguro dependiendo de cómo es que yo me sienta. Y también, por ejemplo, no va a ser lo mismo que mi cliente venga enojado o venga triste o venga alegre. En cada ocasión la interacción entre ambos va a determinar un resultado diferente de estas interacciones. Por eso es que son tan importantes. Somos animales sociales y las emociones son esta forma en que podemos comunicar nuestros estados de ánimos, ¿no? Entonces, mira, viene súper rojo y caminando muy agresivo, debe de estar enojado. Entonces me puedo preparar con anticipación a qué tipo de respuestas, qué tipo de comportamientos. Tal vez me vuelvo más sumiso, tal vez me vuelvo retador, porque pues ¿qué quieres, no? ¿Por qué vienes violento? Entonces en cada ocasión va a tener un resultado diferente dependiendo de nuestra capacidad de experimentar nuestras propias emociones y de reconocer las de las demás personas. Un gran distingo que tenemos que hacer es entre la inteligencia emocional
emocional y la inteligencia intelectual. Es decir, la inteligencia intelectual es lo que seguramente allá en casa todos conocen como, es bien inteligente porque sabe hacer cuentas bien rápido, memoriza datos y todo ese tipo de cosas nos enseñaron en la escuela, que es la manera en que la inteligencia reluce, sale de nosotros y nos damos cuenta de que realmente somos inteligentes. Un tipo de inteligencia diferente que según Goleman predice mejor el éxito en el futuro es justamente la inteligencia emocional, es decir, qué tan capaz eres de distinguir los estados emocionales de otros y los tuyos propios. Estas personas regularmente tienen más éxito en los trabajos, tienen más éxitos en sus relaciones personales, pueden llevarse mejor con su pareja, pueden resolver problemas sin pelear. Cada una de estas ventajas, muchas personas podríamos decir que tienen 10 en la escuela pero 0 en la vida, y otras personas que pueden tener 10 en la vida y 0 en la escuela. Es decir, una calificación en la escuela no tienen que tomar como que entonces mi hijo es un genio y lo van a contratar en donde sea. Díganos en los comentarios con honestidad cuántas veces en un trabajo les han pedido sus boletas para poder contratarles. Estoy seguro que en ninguna ocasión. Ahora, ¿cuáles son los elementos que constituyen la inteligencia emocional, Ceci? También influye la tolerancia que tengamos a la frustración. Cuando se tiene un alto coeficiente intelectual, muchas veces también nos podemos volver poco tolerantes a la frustración. Eso significa que siempre queremos un 10. Cuando algo sale mal, pues ahí es donde nos enfrentamos a nuestras emociones, a cómo nos sentimos cuando los maestros no nos están reconociendo que está perfecto, cuando nuestros padres no dicen, a ver tu boleta, no, pues sí, felicidades, eres un niño muy inteligente, porque tal vez sacaste un 8 o un 7, ¿no? Pero realmente la inteligencia emocional consiste en cómo nos enfrentamos ante las diferentes circunstancias. La inteligencia emocional nos permite conocernos a nosotros mismos. Justo los elementos para una inteligencia emocional es el autoconocimiento, la autorregulación emocional, la automotivación, que tanto nos podemos motivar a nosotros mismos, la empatía, sobre cómo reconocer cómo se siente la otra persona y entender, y también la forma en cómo nos relacionamos, es decir, las habilidades sociales que tengamos. Y recuerden que si ustedes quieren hacer una cita en Crece Terapia Psicológica para mejorar su inteligencia emocional, habilidades sociales, pueden mandarnos un mensaje al 22 25 34 20 21 o enviarnos un mensaje directo también en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube. Ahorita que hablabas sobre la poca tolerancia a la frustración, me hizo recordar, compartirles a nuestra audiencia que pues la verdad es que fui muy ñoño en la universidad, especialmente salí con 9.76, y recuerdo que mi primer ataque de ansiedad, o sea, uno de esos feos, fue justamente porque una profesora no me había calificado con 6 en un examen. Era un examen de 10 preguntas, pues 2 errores, ya es un 6. La profesora había sacado las respuestas de una serie de libros, de lecturas que nos había dejado, y de ahí teníamos que sacar las respuestas. Yo ya tenía seleccionadas las respuestas cuando fui a hablar con ella, pero en lo que me tocaba pasar, estaba allí y yo repasando, ¿no? Porque va a ver, esta señora me va a tener que poner un 10 porque mis respuestas fueron correctas y ella se equivocó al calificarme. Estaba tan enojado que de pronto mis manos empezaron, esto me ha pasado como 3 veces en la vida, pero que sé que es la cúspide de mi ansiedad, esa forma de mi Sergio ansioso que de pronto no es tan agradable, y que empezaron a hacerse mis manos así, no podía mover las hojas. Una amiga de ese entonces se acercó a mí y me dijo, Sergio, no vale la pena. Me quitó las lecturas con las que estaba yo trabajando, me dijo, vamos a levantarnos, vamos a dar una vuelta, y ya, nos tuvimos que ir, regresamos, la fila seguía enorme, así que pues no hubo gran diferencia, pero yo estaba tomando decisiones por completo con mi estómago. Ese niño herido, seguramente, que consideraba injusta la decisión de la profesora, hizo que mi inteligencia emocional se volviera nula, y yo quisiera simplemente ir y enojarme con la maestra, insultarla seguramente para que ella me pusiera lo que yo consideraba que era lo que yo me merecía,
y eso hablaba de una inteligencia emocional muy baja, y que sepan que pues justamente podemos llegar a tener esto que Goleman le llama arrebatos emocionales, como si de pronto te pusieran una venda en los ojos y cuando te diste cuenta ya hiciste el despapalle más grande. Creo que a través de los años he desarrollado mayor inteligencia emocional, pero entre más chico era, pues definitivamente mayores son mis recuerdos de arrebatos emocionales que me hacían enemistarme con la gente, ser un poco popular y entre muchas desventajas. Sí, sobre todo porque la inteligencia emocional pues es algo que no nos enseñan. Con lo que dices también me identifico porque pues en casa era premiada la buena conducta, el hacer todo bien. No te enseñan a lidiar con la frustración porque parece que todo tiene que ser perfecto. Parece que siempre tienes que sacar 10, siempre tienes que recibir elogios, pero el día en que no tienes un 10, tienes un 6, entonces parece que todo está mal, como si todas las áreas de la vida se fueran abajo, como si todo perdiera el equilibrio. El hecho de que nos hayan educado de esa manera, pues es lo que nosotros experimentamos en nuestra interacción tanto con nosotros mismos como con las demás personas. Y también me recuerda a un libro de Tony Robbins que hablaba sobre una multimillonaria que tenía menos de 30 años y que él le preguntó que cuál era su secreto. Su secreto, decía, era que su papá todas las noches le preguntaba de qué manera fracasaste en este día. Es decir, su papá la incentivaba a su familia a fracasar. Ella podía decir algo como: hoy intenté jugar básquetbol y solo encesté una vez de cada 20. Ok, perfecto. O sea, se aplaudía el hecho de que lo intentaras aunque no te saliera. Esas 19 veces malas que hiciste en realidad te dieron una experiencia y lograron que fuera una encestada. En cuanto más lo practiques, definitivamente en cuanto más te expongas al fracaso, más probable es que te vuelvas bueno o buena en aquello que quieres desarrollar. Por lo tanto, esto de que intentes las cosas aunque puedas fracasar, y el hecho de dominarte y recuperarte cuando hayas fracasado, dominar esas emociones, este autosabotaje está completamente relacionado con el grado de tu inteligencia emocional. Ahora tenemos que conocer exactamente cuáles son los elementos que la conforman, más explicados, que ya los comentaste. Autoconocimiento consiste en que nosotros, en primera instancia, poder identificar nuestras emociones, qué emociones son las que más sentimos en nuestro día a día, determinar cuánto tiempo nos vamos a quedar en esa emoción, de qué manera influye esa emoción con las otras personas y en nosotros, es decir, cómo reaccionamos cuando estamos enojados, cómo reaccionamos cuando estamos tristes, y eso nos permite disminuir esa impulsividad que sentimos, porque muchas veces cuando no tenemos este autoconocimiento podemos ser muy impulsivos y meternos en problemas. En el ejemplo que les estuve contando, si yo hubiera sido capaz de decir: me estoy enojando, prefiero no resolver las cosas cuando esté enojado, que casi una vez insultaba a la maestra y me terminaban expulsando de la universidad. El hacer esa acción hubiera tenido un costo muy alto para mí. No recuerdo el nombre del presidente que menciona Dale Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, pero este presidente dice que escribía cartas muy enojado para las personas, pero tenía por regla guardarlas en un cajón y leerlas al día siguiente para saber si seguía opinando lo mismo, entonces podía enviarlas, pero si ya no seguía pensando lo mismo, podía hacer una nueva carta o a veces ni siquiera enviar absolutamente nada. Esta técnica hacía que él reconociera que estaba enojado, no se dejara dominar por esas emociones más fuertes, se dejaba salir de este arrebato emocional y al día siguiente, cuando ya estaba mucho más en calma, cuando su inteligencia racional había subido de nuevo, evaluaba y regularmente decidía que no era conveniente. Entonces, ustedes también pueden hacerlo en casa. Si de pronto reconoces: estoy teniendo una experiencia emocional muy negativa, y si en este momento confronto a la persona a la que quiero aclararle un límite, muy probablemente lo vaya a hacer de una manera agresiva que no es conveniente. Es importante saber identificar estas emociones y cómo vamos reaccionando. De hecho, en esta etapa de autoconocimiento, lo que más les dejo a mis usuarios es el registro de emociones, es decir, anotar la fecha, qué situación surgió, qué sensaciones sintieron en su cuerpo, para que vayan identificando cuáles son esas sensaciones corporales que suceden antes de la emoción. Después de identificar qué emoción están sintiendo,
qué pensamientos pasan por su cabeza y qué es lo que deciden hacer después de este proceso. Es lo que te permite identificar cómo vives tus emociones, porque nuestras emociones, como son una energía, pues muchas veces cuando nos dejamos llevar por un arrebato emocional, podemos llegar a violentar a otras personas. Normalmente trae otras consecuencias. El segundo elemento habla sobre el autocontrol o la autorregulación emocional. ¿Qué tanta capacidad tienes tú para que después de que ya reconociste una emoción puedas quitarle el foco? Puedas decir, oye, sí, esto me molesta, creo que me acaban de ignorar, pero se lo pierden. Yo voy a hacer esta cosa, voy a hacer una cosa diferente para que las acciones de otros no me terminen afectando. Pongamos que en este momento yo puedo evaluar, puedo estar molesto por cierta meta que no alcancé, o puedo estar contento porque mi familia me vino a visitar. Las dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo y yo puedo elegir en qué me puedo concentrar. Si ustedes se pueden dar cuenta, no entiendo cómo le hace tal persona para estar tan bien después de tan mala noticia. Y esto es porque simplemente deciden en qué se enfocan. Hay una historia que me gusta mucho sobre una pareja que compraron un viaje carísimo para una playa exótica. Están en un hotel de 5 estrellas, les dan una habitación de lujo, vienen llegando, obviamente hace calor, es una playa, la esposa entra súper emocionada porque había estado esperando este momento, abre la ventana con demasiado ímpetu y de pronto ve el mar, ve la playa, ve el sol, ve ese paisaje de turistas disfrutando de una tarde en la playa y dice, no puedo creerlo, es lo más hermoso que he visto. Se concentró en el paisaje. De pronto, el esposo, que no venía de muy buen humor, llega ante la misma escena, ante la misma ventana, dice, no puedo creerlo. Tanto viajar, tan caro que fue el hotel, tanto que caminamos hasta aquí para que haya una mosca en la ventana, una asquerosa y grande mosca en la ventana. Es decir, la esposa no podía ver la mosca porque estaba viendo el paisaje, mientras que el esposo no podía ver el paisaje porque estaba viendo la mosca. ¿Qué es lo que ustedes deciden ver en su día a día? ¿Qué tan buena es su autorregulación emocional? Y es justamente saber qué es lo que vas a decidir o cuánto tiempo, ¿no?, vas a decidir estar en esa emoción. Por ejemplo, el esposo, si se diera cuenta de que venía quizá cansado, pues entonces lo ideal sería descansar. Tal vez si venía frustrado, distinguir qué es lo que le frustró para hacer algo que sí le genere cambiar esa emoción. La autorregulación emocional pues se trata de cómo cambiar esto que estoy sintiendo o qué voy a hacer con esta energía que estoy sintiendo, y sobre todo enfocarnos en la responsabilidad afectiva, porque cuando no podemos regular nuestras emociones podemos caer en la irresponsabilidad y de pronto podemos llegar a ofender a alguien o quizá a incumplir aquellos planes que ya se habían hecho anteriormente. El siguiente elemento es la automotivación y está ligada con nuestra autoestima, es decir, qué tan hábiles somos para automotivarnos, por hacer aquellas cosas por nosotros mismos, ya que muchas veces esperamos que las otras personas nos motiven o tomen la iniciativa cuando nosotros podemos ser esa motivación para hacer las cosas y cumplir aquellas actividades o aquellos objetivos que queremos. Si somos capaces de beneficiar las acciones para nuestras metas a largo plazo que aquellas que son a corto plazo, habla muchísimo de esta capacidad de automotivación. Las personas que logran cosas en la vida es porque logran decirle que no a las cosas de este momento, a la satisfacción inmediata, como por ejemplo irte a esa fiesta y luego desvelarte y al día siguiente no poder dar una conferencia de calidad, por ejemplo, en comparación con decir, mejor, aunque no me divierta, me voy a dormir hoy temprano para que el día de mañana esté con todos los bríos y pueda ir y brillar en esta conferencia que tengo que dar. Esa clara diferencia es lo que determina el éxito del fracaso. Hay un experimento
experimento que se ha replicado en muchas ocasiones. De hecho, pueden buscar en YouTube, hay videos muy graciosos. Un experimento que hicieron con niños que les ofrecen unos bombones y les dicen que si son capaces de aguardar 15 minutos a que regrese el evaluador, entonces les van a dar 2 bombones. Los niños están ahí sufriendo, hay quienes lo chupan, hay quienes le sacan lo de adentro, hacen diferentes cosas para no comérselo, para resistir la tentación. Entonces hay unos cuantos niños que sí aguantaron, hay otros niños que se lo comieron de inmediato, ya después estaban llorando. El seguimiento que se le ha dado a este tipo de estudios, o sea, ¿qué pasó con estos niños que pudieron aguardar al segundo bombón y aquellos que se comieron el bombón de inmediato? Demuestra que estos niños que se comieron el bombón de inmediato, digamos que eran más impulsivos. Actos delictivos están muy relacionados con ese tipo de no poder esperar a que me llegue ese premio más grande, y esto quiere decir tener persistencia para ir al gimnasio hasta que pierda cierta cantidad de grasa, trabajar en un proyecto los días suficientes hasta que te dé una remuneración, y precisamente esta capacidad de automotivarse, esta capacidad de decir, espérate, esto me gustaría, pero me gustaría más lo que conseguiría si logro esperar. Por lo tanto, ¿qué tan grande es tu automotivación, tu capacidad para automotivarte? Sí, de hecho me acordé del mismo ejemplo, y en este seguimiento pues sí, los resultados son completamente diferentes de aquellas personas que saben esperar, que son más pacientes, que regulan más sus emociones, que se conocen un poco más y que son más perseverantes en conseguir a lo que quieren. Pues por supuesto que va a ser un resultado completamente diferente de aquellas personas que pueden ser un poco más impulsivas. El cuarto elemento es el reconocimiento de las emociones de los otros, o también le conocemos como empatía, y hace referencia a nuestra capacidad para interpretar las señales inconscientes o no verbales de las otras personas. Es decir, ¿cuáles son los signos de que la otra persona está experimentando cierta emoción? Se está poniendo rojo de la cara, probablemente esté enojado, entonces voy a hablarle con mucho más cuidado, con muchas más reservas. Viene súper alegre, es el momento de decirle esta súper noticia, estoy seguro de que va a tener un impacto mayor. Esta persona como que se ve que no le caigo muy bien, voy a empezarle a hablar por su nombre para que vea que somos amigos, y ya de ese modo pueda ver que no tengo nada contra esta persona y baje la guardia. Entonces, ¿qué tan capaz eres de reconocer las emociones de las otras personas? El último elemento son las habilidades sociales, y estas habilidades sociales se divide en 6 grupos. Por ejemplo, las primeras habilidades básicas, que tiene que ver con escuchar, con mantener ese contacto visual, el poder realizar preguntas, el saber cómo presentarnos, presentar a las demás personas. Todas estas habilidades son básicas, y que es importante que las podamos desarrollar. Ya en el nivel 2, que es como pedir ayuda, participar en actividades, dar instrucciones, seguir instrucciones. Por cierto, si ustedes quieren desarrollar sus habilidades sociales, tenemos 2 capítulos en terapia de bolsillo, y si ustedes gustan podemos hacer los otros 4 para que puedan estar informados acerca de todas estas habilidades sociales. Hay una gran diferencia si yo logro comprender la motivación de la otra persona porque está actuando como lo hizo. Por ejemplo, usó una palabra despectiva hacia mí y yo me puedo sentir mal con eso. Entonces, como me sentí mal, puedo responder y gritarle y decirle algo muy negativo. Pero si de pronto yo soy capaz de interpretar eso que hizo, lo hizo porque me tiene envidia porque yo le gané su puesto. El entender que esa es su motivación original regularmente me permite actuar en consecuencia. Entonces, tal vez lo voy a dejar pasar porque pues yo me sentiría igual si fuera él. Entonces, en esta ocasión lo voy a dejar pasar, pero tal vez deba poner un límite. En terapia psicológica les dejo a mis usuarios un ejercicio que se llama Defiende a tu enemigo. Este ejercicio de Defiende a tu enemigo, regularmente lo que les pido es que comprendan a las personas de su familia con las que tienen diferentes roces. Les pido que se van a volver su abogado defensor. Cuando llegues a sesión, Ceci, te voy a pedir que por favor me hables sobre tu mamá y me digas de las cosas que no te parecieron, pero me lo vas a contar desde el punto de vista de ella. Defiende a tu enemigo. Me vas a decir por qué es que ella tenía la razón en esta ocasión y tú no. Entonces, si tú te tienes que poner a defender a la otra persona, no, pues es que sí, me dijo que tenía que lavar los trastos y yo dije, no, siempre te la agarras contra mí, es lo que pensé, pero en ese momento dije, a ver, no, un momento, le acaban de dar una mala noticia, se enojó con mi tía, mi papá no ha llegado, entonces por eso está de malas.
Entonces me acerqué, le dije, oye, sí es verdad, hay unos trastos, los voy a lavar de una vez y de una vez lavo los trastos de las otras personas para que no se enoje. Después de eso ya le digo, oye mamá, sí te pediría por favor que cuando haya dejado trastos me digas y yo los vengo a lavar sin ningún problema, solo te pido que no grites. Muy diferente de, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué siempre dices que yo dejo los trastos y yo nunca dejo nada? Y ahí estaban sus trastos, ¿no? O sea, con poca inteligencia emocional, el resultado, la relación con su mamá hubiera sido completamente diferente. Por lo tanto, cada uno de estos elementos tiene que ser desarrollado por ustedes para que su inteligencia emocional suba y también sus resultados, sus posibilidades de éxito también aumenten. Los beneficios de la inteligencia emocional son muy vastos porque van desde el hecho de que tus hijos necesitan desarrollar inteligencia emocional. De hecho, quiero que piensen cuál sería la diferencia en su vida si en la primaria les hubieran dado una materia de inteligencia emocional. Imagínense todos los problemas laborales con su familia, con su pareja, con sus hijos, se hubieran ahorrado si ustedes hubieran sabido un poco más de cómo gestionar sus emociones. La inteligencia emocional predice más el éxito de un niño que el coeficiente intelectual, y de hecho actualmente en las empresas se valoran más este tipo de competencias con la gestión emocional que tú tengas por encima de la experiencia laboral y los conocimientos técnicos. Es decir, en las empresas van a valorar más a una persona que sepa trabajar en equipo porque sabe gestionar sus emociones, porque no se toma todo personal, porque no se enoja con todo el mundo, porque no prefiere trabajar sola. Este tipo de competencias ahora son más importantes que si te sabes la fórmula de tal cosa, porque solo puedes googlear. Que el hecho de que hayas trabajado 10 años en una empresa, pero nadie tiene buenas referencias de ti. Nadie piensa que eres una persona con quien sea agradable trabajar. Estos problemas que te puedes evitar si eres capaz de gestionar tus emociones, y en especial estas emociones que te predominan. Si eres una persona en cuya personalidad domina la ansiedad o domina el enojo o domina la tristeza, entonces vas a ser una persona ansiosa o una persona violenta o una persona depresiva. Entonces, según la emoción que predomina, hablábamos hace un ratito fuera del aire, que el amor vas a ser dependiente, es demasiado amor y no puedo gestionar estos sentimientos que tengo por otra persona y que siento que me muero si no está. Bueno, si sabes controlar tus emociones, si sabes gestionarlas, distribuirlas, pausarlas, ser consciente, cuando me enamoro pierdo la cabeza. Por lo tanto, estoy enamorado, tengo la cabeza perdida, voy a confiar menos en mis intuiciones y voy a hacer algo diferente. Y en todo sentido, el hecho de que tú tengas conciencia y que valores cuánto puede aportar a tu vida, que conozcas tus emociones, que puedas distinguirlas, que puedas usarlas para gestionar cómo te vas a comportar en las diferentes situaciones del mundo, que sabes que aunque estés enojado, a tu jefe no le vas a hablar gritando porque te va a correr. Todo eso te va a permitir que tengas mayor éxito laboral. Por eso, uno de los principales beneficios es que tienes más posibilidades de tener éxito en lo que tú decidas si eres capaz de gestionar tus emociones, tu frustración, por ejemplo, y cualquier otra emoción negativa. Y de hecho, en el área laboral, familiar, en cualquier contexto, cuando no podemos gestionar nuestras emociones, generalmente evitamos esos conflictos, esas incomodidades, esos problemas, lo que no permite resolverlos. Por lo tanto, si allá en casa se dan cuenta que cuando hay algún problema con algún integrante de la familia, algún compañero de trabajo, en algún otro contexto, y que ustedes no están de acuerdo, de pronto no les gustó algo, pero prefieren evitar en lugar de expresar su perspectiva, su punto de vista, posiblemente necesiten fortalecer su inteligencia emocional. Otro de los grandes beneficios de la inteligencia emocional es nuestro estado físico. Cuando podemos gestionar nuestras emociones, es menos probable que estas emociones se psicosomaticen, es decir, se presenten a través de dolores de cabeza, ansiedad, taquicardia, tal vez insomnio, porque no podemos gestionar nuestras emociones y entonces le empezamos a dar tantas vueltas al asunto, pero en realidad no estamos trabajando para que se solucione dicha situación, más bien nos enfrascamos en el problema. Todos estos procesos mentales provocan un desgaste a nivel físico, entonces cuando aprendemos a gestionar bien nuestras emociones, pues es muy probable que mejore nuestro estado físico.
Nuestro cerebro de hecho funciona a través de neurotransmisores. Estos neurotransmisores cambian según el tipo de emoción que estemos sintiendo. Hacen que el cuerpo se prepare para diferentes cosas. Por ejemplo, el enojo provoca en nuestro cuerpo esta sensación de que estamos a punto de una pelea. Quiero que analicen cómo es su cuerpo cuando ustedes se enojan. Sus orejas se ponen calientes quizá, su mandíbula se aprieta, su entrecejo se junta, su respiración se pausa así como ya valió enfocas a la fuente de tu enojo, tu estómago se aprieta, tus manos se aprietan, te preparas para la batalla. Toda esta sintomatología, imagínate estar en esta tensión todo el tiempo. Tu cuerpo también deja de prestar atención a tu digestión, porque no tiene sentido en una pelea que sigamos digiriendo. Vamos a mandar toda la energía para ganar esta pelea. Entonces esta persona que se la vive enojada va a tener problemas gastrointestinales, no va a sentir el hambre que también se experimenta en el estómago, y como está tenso y no es importante en este momento, lo voy a ignorar y voy a terminar afectando mi cuerpo. Y piénsenlo con cualquiera de las otras emociones. La excesiva tristeza también podría llevar al poco autocuidado, de tal manera que, mira, estoy casi maldito. Primero me pasa esto que es muy triste, y luego me pasa esto y ahora me enfermo. ¿Ves cómo todo me sale mal? Pero probablemente por ese primer evento que te hizo estar triste, hizo que dejaras de alimentarte adecuadamente, por lo tanto tus defensas bajaron, y entonces esos virus que de por sí ya viven en nuestro cuerpo se activan cuando nuestras defensas están bajas, y en ese momento nos enfermamos. Todas las emociones que experimentamos vierte una serie de neurotransmisores, de sustancias en nuestra sangre que afecta cómo vamos a reaccionar, y pues la verdad es que si todo el tiempo estamos tensos, vamos a tener diferentes tipos de somatizaciones. De pronto es la espalda la que ya no te deja en paz, la columna, de pronto tengo colitis, de pronto ya me está dando una parálisis facial por un enojo excesivo. Nuestra salud definitivamente está ligada a nuestras emociones, lo veamos o no lo veamos. Es como las mareas del mar que no se ven, pero mueven barcos y los llevan y hacen que las embarcaciones se pierdan definitivamente. Las emociones guían su vida, se den cuenta o no se den cuenta. Y de hecho toda esta sintomatología en nuestro cuerpo es lo que nos puede decir que también estamos gestionando nuestras emociones. Por ejemplo, pueden revisar si tienen tensión en el cuello, si tienen tensión atrás de la oreja, de pronto los brazos, la espalda, que es lo que más se tensa cuando estamos estresados, por ejemplo, y que el estrés y la ansiedad son la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Entonces todos estamos, en algún momento nos sentimos rebasados. Sin embargo, el trabajar en nuestras emociones pues nos puede ayudar a que nuestro día a día sea un poco mejor, un 1% mejor cada día. Y que es lo que trabajamos aquí en Crece Terapia Psicológica, que la forma en cómo vayan reaccionando ante determinados eventos, porque los eventos problemáticos siempre se van a presentar, pero la idea es que puedan enfrentarlos de la mejor manera. Es decir, cómo reaccionaron aquella vez que tuvieron un ataque de ansiedad. Quizá duró más tiempo, tal vez fueron más pensamientos intrusivos, tal vez fue más duradero, o quizá se quedaron como más secuelas en el cuerpo. Y ya cuando empiezan a gestionar esa emoción se van dando cuenta que va disminuyendo de forma gradual, cada vez dura menos, o quizás se presenta en un tiempo mucho más largo. Quizá lo saben gestionar mejor y ya no se dejan llevar por tantos pensamientos intrusivos. Entonces son formas en cómo pueden ir gestionando sus emociones. Y otro de los beneficios es el mejoramiento de nuestro estado de ánimo, ya que cuando podemos gestionar nuestras emociones, podemos mantenernos mejor en el entusiasmo, enfrentar aquellas situaciones, pero con un estado de ánimo positivo. Puede ser que te enfermaste, pero el hecho de no enfrascarte en que estás enfermo, sino en tu tratamiento, por ejemplo, o en alimentarte bien, o estás triste pero estás cuidando las demás áreas de tu vida, pues es diferente a que, como lo mencionaste hace un momento, de que estés triste y entonces empieces a descuidar todo lo demás, y entonces hace un efecto dominó, ¿no? O sea, se te cae todo. Por ejemplo, en esto de la motivación y el entusiasmo de poder
saber influir en cómo nos sentimos, definitivamente va a hacer una diferencia en cómo respondemos ante los diferentes fracasos de la vida, porque todos los días vamos a fracasar en algo. Intenté hacer de comer y se me saló, bueno, pues ya fracasé, pero aprendiste de eso. Si no sabes gestionar tus emociones, tal vez dices, jamás en la vida vuelvo a cocinar. Pero si la sabes gestionar, te puedes reír de ese evento y cómo lo vas a recordar. Otro beneficio, como lo habían mencionado antes, es el mejoramiento de las relaciones personales, porque las personas no tienen la culpa de cómo te sientes, pero hay muchas personas que no pueden distinguir o no les interesa, que están enojados, empiezan a hablarles agresivamente a otras personas. Hay personas, por ejemplo, como yo, que somos muy sensibles a que si alguien nos habla con un tono alto, alguien nos grita. Creo que se lo aprendí a mi mamá. Cuando las personas me hablan fuerte, me dan nada de ganas de volver a convivir con esta persona. Si ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, y todos los días le enseñamos a las personas cómo tratarnos. Entonces soy muy poco tolerante con este tipo de situaciones. Por lo tanto, una persona que me hable mal muy probablemente ya no tiene oportunidad de seguir conviviendo conmigo. Esto es solo un ejemplo de cómo, aunque no tenga nada que ver con ustedes, es decir, tiene que ver conmigo, las relaciones personales pueden verse mermadas por no saber gestionar las emociones. Ahora, desde mi parte, pues viene algo también que gestionar. Es decir, todos tenemos algo que trabajar sobre nuestras personalidades. Tal vez sea que a ti te sientes alérgico o alérgica cuando estás entre muchas personas. Cada quien tiene su sintomatología. Si ustedes quieren saber más acerca de la anécdota de Sergio, lo contó en el capítulo anterior de cómo poner límites, pueden ir a verlo por si no lo han visto. Otro de los beneficios de la inteligencia emocional es la facilidad de tener esta conciencia de cómo suceden nuestras emociones, qué sucede en nuestro cuerpo, también bajo qué situaciones nos sentimos estresados, ansiosos, tristes, alegres. Todo eso es importante reflexionar para que puedas identificar cómo reacciona tu cuerpo y tu mente cada vez que sucede algo en tu contexto. Esto es muy importante para que vayas mejorando o vayas marcando un objetivo sobre cómo quieres reaccionar la próxima vez que suceda algo parecido. ¿Cuál es tu objetivo emocionalmente? Muy pocas veces nos marcamos objetivos emocionalmente porque son cosas que no se ven, pero se sienten. Así que cuando tú vayas aprendiendo a gestionar mejor tus emociones, te vas a sentir quizá menos estresada, menos ansiosa, menos triste, o a pesar de que estés sintiendo esa emoción, puedas tú equilibrar entre lo que estás sintiendo y lo que estás pensando para que puedas tomar la mejor decisión y actuar de acuerdo a lo que tú quieres. Para terminar el programa, me gustaría decir que la falta de conciencia emocional puede ser, sin que sepas, el factor dominante de la mayoría de los problemas en tu vida. Tal vez tiene que ver con que no conoces, no puedes distinguir tus emociones y no puedes nombrarlas. No vas a poder hacer algo al respecto de ellas, no las vas a aceptar, no vas a trabajar con ellas, vas a intentar ocultarlas, y honestamente va a tener diferentes efectos negativos. Si no eres capaz de controlarte, vas a tener problemas con muchas personas en muchos momentos, vas a tener arrebatos emocionales, vas a alejar a las personas de ti. Si no te cuesta motivarte, entonces a la primera de cambio, el primer fracaso, vas a dejar de intentar las cosas porque no vas a ser capaz de decir: voy a ocupar esto como un trampolín en lugar de que me esté enterrando a mí mismo. El reconocimiento de las emociones de los demás, si eres incapaz de reconocer, va a ser muy difícil que puedas interpretar las situaciones sociales, que puedas reaccionar adecuado al contexto, poder no enojarte con los demás porque comprendes un tanto de cómo se sienten. Es decir, es llevar a un paso más el conocimiento de emociones, porque ahora que las comprendes en ti, puedes aplicarlas en tu psicología de las demás personas. Y sobre las relaciones interpersonales, entre más seas capaz de poder leer a otros, mejor vas a poder reaccionar ante los contextos cambiantes del mundo social, lo cual también puede garantizar tu éxito. Uno de los mayores logros que tiene la gente en psicoterapia tiene que ver con esta conciencia emocional, esta capacidad de poder ser más bien un observador que una persona que siente sus emociones, como si las emociones le pasaran
y no pudiera controlarlas y simplemente le dominaran y tuviera estos arrebatos emocionales. Hay personas que de pronto me describen esa sensación de estar experimentando como observadores. Todo sigue ocurriendo, tal vez siguen gritando, pero una parte de ellos que, como no somos nuestra mente, puede estar al mismo tiempo consciente. Puedo aceptar que grité, que sí estaba gritando, y empiezan a bajar la voz, empiezan a decir, no, pues la verdad creo que sí me pasé con la palabra que dije. Y la otra persona se ofendió y se nota porque ya está molesta, y pueden ir haciendo diferentes tipos de ajustes en su comportamiento para poder incluso hacer que la otra persona no reaccione de una manera violenta. Agradecemos mucho su preferencia y nos vemos en la próxima.